Bueno, vamos a empezar con un libro que es Apocalipsis. Yo en este momento estoy con unos hermanos de la iglesia que ya tienen un par de años en Cristo, conocen la Biblia, pero vamos a seguir estudiando los libros de la misma manera como estudiamos todos los libros. El tema es que con Apocalipsis se hizo un problema de interpretación, un problema de... se hizo un libro totalmente esotérico. Eso es lo que se encargó el cristiano de hacer con este libro. Entonces, hoy va a ser una introducción para ver cómo vamos a estudiar este libro. Vamos a ir viendo las ciertas malas doctrinas, que para eso teníamos que estudiarlas de las dos maneras para entender esto. Lo que sí tenemos que entender es que hay muchos cristianos bien intencionados que tienen una doctrina. Yo por ahí creo en otra doctrina en cuanto a Apocalipsis, el libro de Daniel y todo lo que es profecía, pero no dejan de ser hermanos nuestros. No es que por decir, bueno, yo creo en esto en Apocalipsis y yo en lo otro. A ver, somos hijos de Dios. Si Jesucristo es su Salvador y su Señor, es mi hermano y se merece mi respeto. Ahora, que después de que venga la segunda venida, o el rapto, como hablan, o muchas cosas, que vamos a ver despacio todo. Lo que pase después, bueno, no hace a nuestra salvación. Mientras vivamos en santidad, mientras estos libros sean de edificación y empecemos a tomarlo de manera seria y de manera con madurez. Primero, el libro de Apocalipsis, lo que significa muchas veces lo vamos a encontrar como revelaciones muchas veces. Hay Biblias que dice revelaciones directamente. Y cuando hablamos de revelar, estamos hablando de que, por ejemplo, ahora está de moda sacar una foto y que ya salga revelada, ya salimos. Antes, para los que somos medios viejos, se utilizaba lo que era el revelar. Entonces vos sacabas una foto y había un rollo que no se veía lo que había, hasta que iban al cuarto oscuro y lo revelaban. Entonces, en un momento, hacían el proceso y tenían la fotografía en la mano, y ahí estaba revelado lo que no se podía ver. Entonces, significa que algo salga a luz, ver algo que no se veía. Entonces, este libro nos va a revelar cosas que están ocultas. El tema es que ahora vamos a basarnos todo en la Biblia, todo con orden, y vamos a ver, primero, nos va a revelar muchas cosas el Señor con este libro. En sí nos va a revelar todo lo mismo que nos viene hablando con símbolos, con diferentes tipos de... Nos va a representar con ejemplos. Por ejemplo, Jesús cuando vino al escenario mundial, lo que empezó a hacer fue hablar en parábolas. ¿Qué era parábolas? Tomaba un ejemplo, algo ficticio o algo no real, un ejemplo para explicar algo real. ¿Se entiende? Por ejemplo, hagan de cuenta que yo a mi hijo Josué le quiero explicar algo muy avanzado. Quiere conocer algo. Entonces yo le doy un ejemplo conforme a su mente, a su edad, un caballito, un ejemplo, un auto. Entonces le damos ejemplos y eso sería una parábola. Entonces, ¿Jesús qué es lo que hizo con nosotros? Nosotros ya estamos infectados con el pecado. Antes Adán, cuando le pone el nombre a los animales, en Génesis 1, le puso 1,5 millones de especies aproximadamente, le pone el nombre a los animales, que es hasta el día de hoy lo que tenemos. Y no le puso nombres, Pepito, Juanito, le puso nombre conforme a la especie. Ahí hablamos de la inteligencia del hombre sin pecado. Pero lamentablemente después del pecado es lo que somos nosotros y nuestra mente está turbada y está totalmente minimizada por el pecado. Entonces, cuando viene Jesús y nos tiene que hablar de las grandezas del cielo, el plan del Padre, cuando nos viene a explicar todo, es como que hablarle a un nene, no a un nene de 3 años, es como que de la grandeza de los reinos del cielo a una criatura pecadora que está nublada y entenebrecida y muerto en sus delitos y pecados. Entonces, el Señor en su amor, en su misericordia, en su grandeza, se pone en el lugar de nosotros y nos empieza a explicar con parábolas. El trigo, la cizaña, empieza a hablar con ejemplos. Toma ejemplos diarios de nosotros, cotidianos. Por ejemplo, si le hablaba, por ejemplo, con el trigo y la cizaña, tomamos esto.
Si le tenía que explicar lo que eran el verdadero hijo de Dios, el que era un hijo de Satanás, y se le tenía que hablar, se le iba a volar la cabeza a nosotros mismos. Pero el Señor le dice, no, el trigo, que era lo que tenían a mano, ellos, por ahí nosotros no conocemos lo que es ni el trigo ni la cizaña porque nunca cosechamos nada de eso, a no ser que hayamos visto una foto. Pero en esa época, ellos cosechaban, ellos ya trabajaban y sabían lo que era el trigo y la cizaña y la diferencia que había. Entonces Jesús le dice, así son los que se van a encontrar en la iglesia. Entonces le dan ejemplo, le empiezan a hablar para que puedan entender. Entonces Jesús hablaba con parábolas. Ahora, en Apocalipsis ya es el final del libro de las Escrituras, es el libro número 66. Tenemos el comienzo en Génesis y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, le va a hablar con una madurez al cristiano que ya tiene Biblia, que ya conoce más o menos, que ya ya estuvo leyendo o estudiando. Entonces, lo que vamos a ver es que va a hablar con símbolos. Todo lo que empezamos a encontrar son símbolos. Entonces, a lo largo de la Biblia el Señor nos habla con símbolos, representaciones. Hay cosas que tienen tiene un símbolo. Por ejemplo, si hablamos del agua en las Escrituras, vamos a hablar de el símbolo que representa el agua es la palabra, el Espíritu Santo. Cuando vemos, por ejemplo, el agua que desgasta las piedras, ¿de qué está hablando? El símbolo es que el agua es la palabra, la piedra es el pecado, el corazón duro del hombre. Entonces ahí estamos hablando de que no es que estamos viendo el agua en el mar, la piedra en el mar como se desgasta, sino que está hablando de que la palabra va haciendo impacto en el corazón y va desgastando el corazón perverso y duro. Entonces, todos estos símbolos que ya están escritos, los vamos a tomar en Apocalipsis, que ya en la Biblia. No podemos tomar este libro con un hecho que es actual y algo contemporáneo, identificar símbolos con personas que hoy vemos en el mundo. No es para eso. ¿Por qué? Porque hay que estudiar este libro en el contexto que se tiene que estudiar, como todos los libros de la Biblia. Por ejemplo, cuando estudiamos la Torá, que hablamos de el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros es la ley. Ahí es cuando el Señor le da la ley, y ahí vamos a encontrar lo que es la ley ceremonial para adorar en el día de reposo, lo que es la ley civil en los 6 días cuando trabajan como normas sociales. Entonces ahí se establecen todas las leyes. Y lo que vamos a ver por partes, historia. Pero bueno, entonces ahí vamos a encontrar la ley. En base a la Torá está todo el resto de la Biblia sujetándose a la ley, a la Torá, al Pentateuco. Entonces, esos 5 libros es lo que es la ley. ¿Se entiende? Esos son leyes. Ahora, no podemos ir a otro libro a buscar leyes. No puedo ir a buscar una ley para tomarlo y usarlo, por ejemplo, en mi vida o con una iglesia, en Salmos, en el libro que se me ocurre. No, porque es la ley. Hay que ir a la Torá y ahí está todos los principios y leyes que Dios nos establece a nosotros para caminar. Entonces, el Pentateuco es la ley, los 5 libros de Moisés. Se estudia con ese contexto, se lee con ese contexto. Yo les digo una cosa, cuando van a la escuela, en la primaria más que nada, y hasta en la secundaria también, enseñan los géneros literarios. ¿Qué significa? Le dicen a los alumnos de primaria, Juanito, este género es dramático, este género es lírico, este género es... Bueno, entonces, como sabemos qué tipo de género es, vamos a leerlo con ese contexto al libro. No es que agarramos cualquier cosa e interpretamos como queremos, porque eso es desorden. Entonces, si en la escuela, en la primaria, nos enseñan el orden de los géneros literarios, ¿por qué la iglesia lo lee como se le ocurre? Empiezan con cualquier libro. Yo escuché en una iglesia que iba hace poco, que va una persona nueva, quiero leer la Biblia, y uno le dice, hace así, y donde parás, es ahí donde te paró el Espíritu Santo y te va a hablar ahí. Yo, bueno, menos mal que no cae en donde dice Judas se ahorcó, o cosas raras, porque van a sacar todo el contexto. Entonces, como cristianos maduros, tenemos que saber cómo leer cada libro. Por eso la gente no lee, porque abre la Biblia y se pierde. No entienden, porque no saben qué género están estudiando.
Por ejemplo, cuando hablamos de tipos de libros de la Biblia, vamos a encontrar, por ejemplo, los históricos. Libros históricos. ¿Qué significa un libro histórico? Me estoy remontando al comienzo para cómo estudiar la Biblia, para saber cómo leer Apocalipsis, con principios básicos. Los libros históricos, ya dijimos que el Pentateuco es ley, leyes, ceremonial, la ley moral, que son los 10 mandamientos, y la ley civil. Todos los mandatos que el Señor nos da están en el Pentateuco. Los 5 primeros libros de Génesis, de los 5 primeros libros de la Biblia. Los libros históricos son a partir de Jueces, lo que es Josué, lo que es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, lo que es Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Esther, lo que es Ruth, Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras también, tenemos Esdras, Nehemías. Bueno, después ya vamos a hacer aparte un estudio de esto, de cómo se estudia, pero ahora quiero hacer un repaso. Entonces, ¿qué significa estudiar un libro histórico? ¿Cómo debo leer el libro histórico? A ver, lo que ya nos está diciendo el título es que este libro, los históricos, es historia. Es algo que es real y que pasó. No es una parábola. No es que está diciendo el trigo y la cizaña, que es un ejemplo de el que no es hijo de Dios y el que es hijo de Dios. No, no es un ejemplo de eso. Es una historia. Entonces, va a contar y vamos a ver que los libros históricos son cronológicos. ¿Qué significa cronológico? Año tal, 1, 2, 3, 4, entonces empieza a ser cronológico. El principio de Primera de Samuel, vamos a tener Samuel desde niño, desde que nace, entonces va a ser cronológico. Entonces, con este libro cronológico, vamos a ver que cuando dice David caminó por 3 días, van a ser 3 días literales, 3 días de 24 horas cada uno. Si dice tenía hambre y comió, es literal, tenía hambre y comió. Si decimos que hubo una guerra y se mataron, era real, era literal. De esto se habla el libro histórico. Pero, ¿qué está haciendo el libro histórico? Está redactando una historia. Yo no puedo tomar este libro para hacer doctrina. Por ejemplo, un error grave en la Iglesia de Cristo. ¿Por qué entran las danzas a la Iglesia de Cristo? Empiezan a danzar. No, es para el Señor y el Señor se contenta con lo que le venga. No, ¿y dónde sacan? Es que David danzó. Es que lo que está haciendo el libro de Segunda de Samuel está redactando algo que pasó en un día que no era en el día de adoración. Era un día común, corriente, que David recupera el arca, que era la presencia de Dios, y empezó a danzar. Entonces, ese criterio nos está contando una historia, no es para tomar una doctrina y llevarlo a la iglesia, porque para eso está la ley, y hay que ir a la ley ceremonial y ver qué el Señor establece para el día de reposo. El problema es que se van a encontrar con sacrificios, pero bueno, ahí hay que estudiar la ley con lo que es Hebreos, con lo que es el Nuevo Testamento, es un tema. Pero los libros históricos no podemos tomar como referencia porque es una historia, y solamente está redactando y redacta la maldad del hombre. Por ejemplo, si yo digo David danzó, vamos a danzar en la iglesia. El tema es que los próximos capítulos David adulteró, vamos a adulterar a la iglesia. Que no se lo diga 2 veces porque van a empezar a salir a adulterar todos, legalmente, porque esto no quiere decir que no lo hagan. Entonces, no es una manera de estudiar con el libro histórico para doctrina. Me cuenta una historia y vemos la transición del pueblo de Israel, cómo desobedece los principios bíblicos que están en la ley. ¿Se entiende cómo se estudia esa parte? Entonces, los libros históricos, y este no es un libro histórico. Esto no es que empieza, porque empieza, ahora ya voy a explicar, voy a entrar en el Apocalipsis. No es histórico este libro. Entonces, hay errores cronológicos donde no encajan con, entonces, por eso se confunde la gente, porque no es un libro histórico. No es una ley. ¿No? Entonces, ya vamos descartando. Después aparecen los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Los libros poéticos tenemos, por ejemplo, Job, tenemos Salmos, tenemos Proverbios, tenemos Cantar de los Cantares. Estos libros, lo que son, ¿qué te dice el nombre poético? Es poesía.
Las poesías, cuando estudias la poesía, esta materia siempre me la llevaba, lengua, literatura, todas esas cosas, no me gustaba lo que era poesía, todo. Hoy digo, bueno, qué herramientas importantes. ¿Por qué? Las poesías son subrealistas. ¿Qué significa esto? El subrealismo, por ejemplo, en el Salmo 51, David dice, Padre, límpiame con hisopos y seré blanco como la nieve. Yo puedo decir, lo que tengo que decir es que es poesía y es subrealismo. Me está dando un ejemplo con subrealismo, con poesía. Yo nunca voy a decir, voy a agarrar hisopos, que en una planta, me voy a bañar y voy a dejar de ser negro y voy a ser más blanco. No, a ninguno se le ocurriría eso. ¿Por qué? Porque es una poesía. Entonces, yo cuando empiezo a leer salmos, vemos que David empieza a decir, mi alma empieza a gemir, soy como un pájaro en el tejado, mi pan se convirtió ceniza en mi boca. Está hablando de la angustia, pero con poesía. ¿Se entiende? Entonces, si es poesía, salmos, proverbios, guarda tu corazón, que de él mana la vida. No es que te vayas al médico y hacerte un chequeo médico, no, tenés cuidado del pecado, te está diciendo. Entonces, esos libros es poesía. Cuando lean, deleítense en la poesía y vean que el mensaje que hay detrás de los ejemplos que dan. No puedo decir, por ejemplo, hoy van a escuchar en las iglesias pentecostales, generalmente, que están adorar con panderos y danzas y todo lo que respire alabe a Jehová y vamos. Entonces, todo con panderos, saltando, haciendo un circo, un caos en el día del Señor. No, porque el Salmo dice adorar con palmas, con canto, con salto. Sí, pero primero, que cuando estudiamos los Salmos, vamos a ver que es poesía. Y está dando un ejemplo de que en ese momento que está enseñando, no está hablando de la adoración en el templo. En tu casa adorá con pandero, escuchá cumbia cristiana, reggaetón, cha-cha-cha cristiano, lo que quieras. Pero en la iglesia no. Entonces, cuando tomamos salmos para hacer doctrina, estamos siendo erróneos, equivocados. No es un libro histórico que está contando historias, no es cronológico, son sentimientos de David, que como David era un poeta, contaba su situación con poesía. Es maravilloso esto, si lo estudiamos así, lo leemos así. Entonces, ahí vemos los diferentes tipos de libros y cómo se estudia la Biblia. Entonces, historia es historia, está contando lo mismo que un libro de historia. Está contando lo que pasó. Entonces, vos decís, David adulteró, mandó a matar a Urías, no sé, hizo esto, hizo lo otro. Está contando lo que hizo David. Después hay que ver en el contexto si estaba violando la ley o no. Ahí tenemos que tener discernimiento. Porque ahí salta la gente donde dice, María sale de Egipto y tocó con panderos y danza, vamos a la iglesia con panderos. No, anda el contexto de la historia. Fíjate qué estaba pasando, qué te está contando y qué sacamos de ahí. Entonces, ahí tenemos los libros, lo que es la ley, que se estudia con el contexto de que es una ley y no hay vuelta atrás. No adulterarás. No, es un surrealismo del Señor, que eso no es para mí, es para Juanito. No adulterarás y punto, cumplila. Entonces, libro histórico, sacamos historia y vemos el contexto de la ley, la gracia de Dios, el perdón y el pueblo siempre rebelde. El pueblo de Israel siempre rebelde, faltando a la ley. Los libros poéticos, poesía. Y después van a aparecer los que son las cartas, las epístolas. ¿Qué significa esto? Las cartas y las epístolas, vamos a ver que son... A ver, esto ya es después de Cristo. Después de Cristo, a ver, el Señor viene a la tierra, nos enseña cómo vivir, no faltó la ley, nos enseña todo. Pero, después de que muere, lo deja a los apóstoles el orden de la iglesia. Esto no es que Cristo estuvo ajeno al orden de la iglesia. A través de los apóstoles escribió el Nuevo Testamento. Entonces ahí vamos a tener que siguen con las mismas leyes, siguen con todo lo mismo. A ver, la ley ceremonial queda abolida en Cristo. El sacrificio que estaban esperando ya está hecho en la cruz. Yo sé que empieza a parecer confuso, pero bueno. Las cartas, vamos a ver, por ejemplo, alguien por excelencia, el apóstol Pablo, que acá vamos a ver las cartas que son doctrinales, enseñanzas para cómo vivir en la iglesia de los gentiles, que es lo que somos nosotros. Entonces, vamos a ver a Pablo enseñándole a Timoteo, que era un pastor joven, y Pablo estaba preso y le empieza a decir, te enseño esto para que cómo te debes manejar en la iglesia.
las mujeres que guarden silencio, el hombre que sea esto, a este reprendelo, a este echalo si lo tenés que echar, echalo a Satanás, a esto, a los pobres, dale la ofrenda. Empieza a ordenar todo lo que es la iglesia, Pablo, para la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, y todo lo que hace Pablo no está inventando nada, viene con los principios del Antiguo Testamento. Lo mismo, los diáconos, el mismo principio que el suegro Jetro, el suegro de Moisés, le dio para que tengan estos hombres que sirvan. Entonces, acá vemos que las epístolas son para enseñanza de la iglesia. Entonces, yo tengo un problema en la iglesia, hay algo que no me cierra, no voy a ir a Salmos, me voy a confundir más. Tengo un problema en la iglesia, quiero ver los pastores, si están bien o están mal, o están siendo... Debemos analizar, no juzgue al cristiano, no, eso es ser lelo. Eso te va a llevar al infierno y por ignorante vamos a ir al infierno. Entonces yo digo, a ver, la iglesia, ¿en qué está andando mal? Primero, tengo que saber la ley, qué es lo que es ley que tengo que respetar. Conforme a la historia voy a ver cómo el pueblo se comportó con esa ley, qué es lo que hizo, cómo falló, cómo vino a los juicios de Dios. Vamos a ver un contexto. La poesía va a hablar del sentimiento de uno, la situación, pero las cartas en 2 renglones te va a decir, en la iglesia hace esto, esto, esto. Simple. Pero el hombre, para manipular eso, se va a cualquier libro y le busca y retuerce y hace lo que quiere. Entonces, con lo que son las epístolas, tenemos lo que son, cuando hablamos de las epístolas, es el orden de la iglesia. Ahora, en base a esto, ¿por qué me fui a esto? Para decir, acá está tomado. Lo que hablamos es que ahora vamos a ver lo que es Apocalipsis. Apocalipsis es un libro profético. Ahí está el tema. Apocalipsis, habría que anotarlo, ya no es un libro histórico, no es una ley, no es una epístola para la iglesia, no es que de acá sacamos principios para manejarnos en la iglesia, no es poesía. Por ejemplo, ¿qué significa esto? No es que yo digo, bueno, aparecen, una bestia con una mujer ramera. No es una poesía que está hablando de... No es algo poético. Es un libro profético. Ahora ya vamos a entrar a lo que es Apocalipsis. Entonces, más o menos se entendió esto de los libros, que esto ya lo deberíamos saber, o más o menos ajustamos tuercas. Entonces, ahora yo me encuentro con el último libro de la Biblia. Este libro de la Biblia está inspirado por Dios. Hay 2 maneras que se estudia este libro. Uno, que es como lo vamos a estudiar nosotros, que es de manera simbólica. Profético es que va a hablar de profecías. Y no solamente una profecía, es decir, bueno, el profecía futuro. El hombre relaciona eso, la profecía con el futuro, con saber el futuro. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque el Señor le dio profecías en Génesis, a Abraham le dio profecías a lo largo del Mesías, y en ese tiempo la gente, ¿cuál era? ¿Quién será el Mesías? ¿Será este? ¿Será el otro? ¿Será? Entonces, en ese tiempo era una profecía, ¿quién iba a ser el Mesías? Los ojos estaban centrados en eso. Imagínense que venía un David, este es el profeta. No, este es el Hijo de Dios. No, mirá, pero este adultera, este miente, este hace esto. No tiene que ser, no, este... Y estaban con los ojos enfocados al Mesías. Hasta que vino. Se cumplió ya eso. Era una profecía, pero que ya se cumplió. Entonces hay profecías que ya se cumplieron y hay profecías que nos empieza a hablar de lo que va a acontecer. Pero no estamos hablando de saber el futuro. Este no es un libro esotérico. Y ahora vamos a entrar un poco con orden, de manera ordenada, con mucha luz para que no nos perturbe. Porque por ahí decimos, no, hay áreas de la Biblia que yo no la entiendo, ¿no? Y me voy a Apocalipsis y peor, dejo el Evangelio. No es para eso este libro. Esto es lo que hizo el hombre. Entonces, lo estudiamos de manera simbólica, que es, tomamos los símbolos que vemos y con la misma Biblia representamos qué nos habla Dios con estos símbolos, o lo hacemos literal. Y ahí hay un problema. Porque vamos a decir, hay una bestia que viene con 10 cuernos, que viene con 7 cabezas, hay una mujer ramera. Entonces la mujer ramera es esta. La bestia es el otro. Y todo en base al ego del hombre. Que cuando es en mis tiempos.
ahora, ya, cuando yo nací, en este periodo de mi vida, acá. Esto es lo que hace el hombre egoísta. Y esto es ser supersticioso y egocéntrico. Creer que toda la Biblia está centrada en vos. Ahora. Entonces, ¿qué hubiese pensado los supersticiosos de hace 100 años atrás? El supersticioso de ahora de que dice que el anticristo, que todas estas cosas, está ahora en YouTube, vos ponés y ahí está el anticristo. ¿Qué hubiese pensado el supersticioso de hace 100 años atrás? Jamás se le hubiese ocurrido que el anticristo pudo haber venido hace 500 años atrás, hace 1000, hace 2000 años atrás. Entonces, hay algo que está mal. ¿Y qué es lo que va a pasar con estas personas? Y ahí vemos las doctrinas que aparece algunas profecías que parece que, no sé, luna roja, la luna parece un poco roja, ahí está, el último de los tiempos, ya se viene el fin del mundo. Guerra, escuchan un poquito de guerra, ahí está, el fin de los mundos, ahí está. Aparece la tecnología, la computadora, las barras, que ahí está el anticristo, el 666. Y vienen así tirando, y no se cumplen. Y ni hablar los que tiran fechas, que fueron tirando y que no se cumplieron y que, bueno, se les debería caer la cara de vergüenza. Pero siguen las sectas, los testigos de Jehová, los adventistas, siguen como si nada los señores. Pero bueno, ahí vemos la ignorancia bíblica. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar este libro? De manera simbólica. Los símbolos nos va a hablar de lo mismo que ya nos viene hablando. A ver, la Biblia empieza con una semilla que es en Génesis. Nos empieza a hablar el principio de el hombre sin pecado, el jardín del Edén, viene el pecado, la serpiente, viene el hombre, la rebelión de Dios. Bueno, vemos todo el principio que se desarrolla a lo largo de todas las escrituras. Entonces, comienza con una semilla en Génesis y termina en su esplendor con Apocalipsis. Pero todo hablando de lo mismo. Porque no es que es un libro que es todo un libro para enseñanza, excepto Apocalipsis, que es todo guerra y superstición y una película de Hollywood. Dios no se maneja de esta manera. Por eso cuando estudiemos Apocalipsis vamos a ver una armonía de que es lo mismo que el Señor ya nos vino hablando. Pero nada más que nos va a hablar en símbolos. Más de lo mismo. Entonces, con estos símbolos no vamos a entrar así de una, vamos a estudiar, esto es una introducción de cómo estudiar este libro. Lo que ya les aclaro que Apocalipsis no es un libro histórico. No es cronológico, la gente lo toma como algo cronológico y ya no pega. No, yo ya lo estudié de manera simbólica, el anticristo, un arrebato, todas estas cosas, y no pegan, no encajan, y vamos a ir viendo. Pero nos vamos a centrar en ver la verdad de este libro. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que hay 10 billetes falsos. Y vemos que uno es verdadero. Lo que tenemos que analizar con profundidad es el verdadero. No podemos estar viendo todas las falsedades, todo, porque perderíamos el tiempo. Pero sí ver cuál es la verdad. Y en contraste a la verdad, vamos a ver los errores que hay y en qué cosas creen. Pero bueno, primero, vamos a ver la armonía bíblica de este libro, para que ya no nos atormente escuchar Apocalipsis. Esto es algo que se debería dar hasta que los que recién empiezan, pero ya quedan turbados. Ponemos Apocalipsis en la Biblia, en Google, y vamos a ver películas, ciencia ficción, y los cristianos que no saben nada de la Biblia, no saben ni dónde está Génesis, no van a encontrar nunca dónde está Habacuc, ningún libro, nunca la leyeron, pero los señoritos saben el futuro. Saben cómo termina el mundo. Mirá qué ironía, voy a decir, alguien que no sabe, que vive en pecado, que vive caminando como quiere, sabe el futuro, cómo termina el fin del mundo y hasta cuándo es. Bueno, no funciona de esta manera. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, que esto es para enseñanza. Segunda de Timoteo 3:16. Dijimos que es un libro para enseñanza. Y vamos a ver qué luz nos da de lo que es la Biblia para entender. Porque tenemos que tomar Apocalipsis como un libro más de la Biblia. Porque en ningún momento dice, no, la Biblia es hasta acá y Apocalipsis es una cosa aparte. Es para los ungidos, es para los teólogos. No. 3:16, Segunda de Timoteo. Acá Pablo le está diciendo a Timoteo, le está dando cómo manejarse en la iglesia, cómo guiarse con la Biblia que recién estaba siendo escrita. Entonces, fíjense qué es lo que le dicen. Toda escritura, fíjense cómo empieza, toda escritura, todo este libro le está diciendo a Timoteo,
es inspirada por Dios. Todo este libro es inspirado por Dios. Por eso, a ver, ¿esto qué nos quiere decir? Que toda la Biblia es inspiración de Dios. Muchos dicen, no, esto lo dice Pablo. Entonces no, lo que dice Pablo está inspirado por Dios. Por ejemplo, las mujeres cuando quieren predicar dicen Pablo era machista, entonces Pablo hizo lo que quiso. O sea que Pablo no estaba inspirado por Dios, pero no. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Somos conscientes de esto, que no hay nada, por eso los libros apócrifos que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, no los vamos a encontrar, porque tiene horrores teológicos. Entonces, toda Escritura es inspirada por Dios. O sea que hay una inspiración divina en cuanto a todos los libros, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. ¿Qué pasa si yo hubiese nacido en el año 1500? Y todos los que son apocalípticos, que dicen que ahora ya es el fin. No digo, puede pasar que hoy sea, no tenemos el reloj o el tiempo. Pero los que viven con que ya todo estaba escrito y es ahora, si yo hubiese nacido hace 1500 años atrás, vemos que dice que es útil para enseñar. A ver, si yo diría, no, este libro está cerrado y esto es para dentro de 1500 años, no sería para mí, como lo enseñan ahora muchos, que este libro es para el futuro, que es para los últimos tiempos. Antes no era. O sea que antes no se podía enseñar este libro. Vieron como ya partiendo de principios, están errados muchos que dicen que es para los últimos tiempos nada más, que es para el final. No es eso. Entonces, toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces, Apocalipsis es inspirado por Dios, igual que Colosenses, igual que Génesis, igual que Hebreos, igual que todos los libros. Y todos los libros es útil para enseñar. Podemos enseñar tranquilamente Apocalipsis. Aunque algunos se horrorizan, que algunos dicen, podemos enseñar tranquilo igual que cualquier otro libro. Porque esto es lo que nos está diciendo Pablo, a no ser que sea mentiroso. Útil para enseñar. Redarguir. Redarguir significa que confronta con tu palabra, con tu pensamiento, con tu ideología. Es para redarguir. No, yo creo que venimos de los monos. Bueno, la palabra te va a redarguir, te va a confrontar con esto la palabra, te va a mostrar, te va a hacer confrontar con la verdad. Entonces, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Apocalipsis es para corregir nuestra vida, en nuestro caminar. No es para decir lo que va a pasar en el fin de los tiempos, que yo no sé si voy a estar vivo. No es para eso este libro, es para corregir nuestra vida. O sea que es un libro más. Para corregir, instruir en justicia. O sea que Apocalipsis va a ser un libro, igual que todos los demás, para que me instruya a ser cada vez más justo. Cuando empieza a hablar Apocalipsis, los mensajes a la iglesia es para mí, para instruirme, para caminar, para redarguir. ¿Se entiende? Que sea útil para mi vida. No es para decir, no, vos naciste en el año 1300, no es para vos este libro. Así que dejalo, no le hagas caso. Nunca habla de eso las Escrituras. Entonces, este libro es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que es para edificación de nuestra vida. El otro día vimos un bloque de Apocalipsis y fue para edificación de nuestra vida. Y fue para quitarnos, estábamos muy turbados en algunas áreas. Y esto nos dio paz. No es que nos trajo peor, dije, no, encima que estoy mal con mis cosas, encima viene el fin del mundo. No, no es para eso este libro. Es para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos. Seguimos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos está preparando. Este libro va a ser para prepararnos para hacer las buenas obras, para caminar en justicia, para ser recto. Lo mismo que nos viene hablando la armonía bíblica desde Génesis. ¿Se entiende? Por eso que no es un libro loco que vamos a delirar y a soñar y a ver qué pasa y a ver... No. Todo con la Biblia. Entonces, esto nos dice Timoteo, 2 de Timoteo 3:16. Ahora, muchos toman este libro, esto es una introducción nada más, muchos toman todo este libro como un libro esotérico,
un libro de adivinación. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué va a pasar en el final de los tiempos? ¿Cuál va a ser la guerra? ¿Cuál va a ser el Armagedón? ¿Cuál va a ser los 4 jinetes? ¿Quién va a ser esto? ¿Quién va a ser el falso profeta? Porque ahí aparecen símbolos, pero el hombre los toma como propios, conforme a su cultura y en su periodo de la historia en lo que él se centra. Pero no es eso. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a decir el anticristo va a nacer en Irak, porque habla de un anticristo. A ver, si es simbólico, vamos a decir el anticristo, vamos a tomar un símbolo. Y si es literal, es un hombre. Entonces, estas cosas lo vamos a saber cómo lo vamos a estudiar. Entonces, si yo te digo que el anticristo es un hombre, que va a ser homosexual, porque la gente dice eso, que va a ser judío, o que va a ser de Palestina, no sé. Ya cuando están medio tiran 2 o 3 para ver qué onda. Van a ser en Irak, o van a ser acá, pero va a salir de tal lado, va a hacer guerra, va a conquistar el mundo, se va a juntar con Europa, con la ONU, va a hacer guerra al mundo. Ahí estás adivinando. ¿Se entiende? Y la Biblia condena la adivinación. Vamos a ver principios antes de empezar con el libro. Y vamos a ir a un principio que es, vamos a ir a Deuteronomio, que vemos que son leyes. Fíjense cómo encaja con esto. ¿Qué significa una ley? Que son estatutos y mandatos para obligadamente cumplirlos. ¿Se entiende? ¿Qué dijimos que era la ley? Eso. Entonces, vayamos a la ley en cuanto el adivinar. Vamos a ir Deuteronomio, capítulo 18, y vamos a ver qué le dice al pueblo de Israel, que después somos nosotros, que somos el pueblo espiritual, el Israel espiritual, injertado a este pueblo. O sea que estas leyes son eternas, son estatutos. ¿Se entiende? Todavía no entramos a Apocalipsis, pero estamos viendo principios para cómo estudiarlos. Fíjense qué es lo que dice el versículo 9 del capítulo 18. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 9, dice: cuando entres a la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. A ver, acá vemos un poco de historia. En el medio de la historia que está redactando, cuando esta ley se la da Moisés, se la da cuando está caminando en el desierto y estaba por llegar a la tierra prometida. Entonces el Señor le vuelve a recordar como ley, cuando llegues a la tierra prometida, le vuelve a recordar esto como mandato, que esto es ley, esto hay que cumplirlo sí o sí. Lo leo de vuelta. Cuando entres a la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. A ver, el pueblo de Israel iba caminando en el desierto, dice, voy a ir a la tierra prometida. Ellos se creían que era Cancún, con hamacas paraguayas y cada uno con su hotel 5 estrellas. Pero no, se encuentra con que estaba ocupada con pueblos que eran desagradables y eran abominables delante de Dios. Y ellos hacían brujería, todo tipo de males. Y lo que le dice el Señor al pueblo, cuando vayas a la tierra prometida, no te contamines con lo que hacen ellos. Le da el mandato. ¿Se entiende? Esta es la parte histórica y ahí vemos la ley instalada en esta historia. ¿Se entiende cómo va? Preguntan, no hay problema, me preguntan cualquier cosa, pero vamos viendo la historia con la ley, cómo va de la misma manera. Entonces le empieza a decir el Señor, versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Fíjense qué es lo primero que le dice. En ese tiempo existía lo que era Moloch. Moloch era una estatua, una estructura de hierro, hueca, con 2 manos hacia adelante. Lo que hacían estos pueblos paganos, que es cuando era Jericó y todos estos pueblos, vemos que ya históricamente entregaban los niños a Moloch. Ya hacían el sacrificio. Así que si las aborteras pañuelo verde hoy descubren esto, no están descubriendo nada. Porque fíjense que en esta época ya se entregaban a los bebés a Satanás, con el nombre de Moloch. Hoy se pone el lema de amor a la mujer que quedó embarazada, pero pero sigue siendo lo mismo, sacrificios a Satanás, a Moloch en este tiempo. Entonces, a los hijos los hacían entregar en fuego en sacrificio. Entonces, lo primero que le dice el Señor, estos pueblos son paganos, le está diciendo, son rebeldes.
pero ustedes son hijos de Dios. Lo mismo nos dice a nosotros. Hey, ¿qué haces, cristiano pañuelo verde a favor del aborto? No, vos sos hijo de Dios, lo mismo. Fíjense cómo cambia la historia, el contexto cultural nada más. Pero fíjense, lo leemos de vuelta. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Y cuando vamos más adelante en Reyes, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Pasaban a sus hijos por el fuego. Pero ustedes son la iglesia, ustedes... Bueno, ahí tenemos la historia, cómo desobedecían estos principios y leyes que Dios les mandaba. Entonces, el pueblo de Israel contento quemando a sus hijos y en el nombre de Jehová, obviamente. Que adoraban becerros, hacían todo. No nos podemos asustar en nada, porque ahí están adorando muchas cosas. El becerro que adoraba el pueblo de Israel, hoy lo tenemos en la iglesia con la doctrina de la prosperidad. Están adorando el dinero, están adorando las danzas, están adorando el sonido, las luces, la vanidad. Tantas cosas hay en la iglesia que están adorando becerros con diferentes nombres. Y la iglesia de hoy se horroriza de un becerro y no se ven en el espejo. Entonces, acá lo que les dice es que no pasar sus hijos por el fuego. ¿Qué tendrá esto que ver con Apocalipsis? Ahí seguimos, porque seguimos. Ni quien practique adivinación. Ni quien practique adivinación. A ver, acá estamos a hablar, esto no es una adivinación que yo te digo, a ver, tengo una moneda, ¿en qué mano está? En esta, ¿adiviné? No, no es esa adivinación. Lo que está hablando es que la adivinación a través de la consulta de demonios. Ese es el problema. Un demonio viene, me cuenta, y yo te digo, René, a vos te pasa esto, esto, esto. Pero ¿cómo adivinó este loco mi futuro, lo que pasó, lo que viví antes? Bueno, los demonios, consulté a los demonios. Entonces el Señor está diciendo que no adivinen. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Adivinando. El Señor me dice que en esta noche va a levantar a un profeta, un ungido, que te abre la puerta de los cielos, que te va a levantar por las naciones. Empiezan a adivinar. En la iglesia es lo mismo. Entonces, se horrorizan del pueblo de Israel, pero hoy estamos peor, porque hoy tenemos el Espíritu Santo. En este tiempo no estaba el Espíritu Santo. Entonces, adivinación. Entonces, el Señor nos prohíbe de manera rotunda adivinar. ¿Qué hace el hombre con el libro de Apocalipsis? ¿Qué encontramos en el mundo? Adivinando. El profeta este, la bestia es este, aquel es que viene un pastor con cara de malo, este es el anticristo. No, viene uno medio gordo y este es la bestia. No sé, empiezan a delirar con cada cosa y empiezan a adivinar. Después vemos que el tiempo no se cumple nada de eso. Entonces, que practique adivinación, ni agorero. Agorero significaba predecir las desgracias que venían. Predecir cosas malas que iban a venir. Esto era un agorero. Viene de la mano de la adivinación, pero eran diferentes ramas. Entonces, esto tenía que ver con la maldición. Porque, por ejemplo, había un pájaro que era un pájaro agorero. Que era un problema para la cosecha. Que cuando venía este pájaro comía la cosecha. Entonces era una maldición. Entonces, cuando hablaba de el agorero, era de que cómo iban a estar tus finanzas, cómo iba a estar tu futuro. ¿Se entiende? Hoy lo hacemos con el tarot. Hoy lo hacemos con la evidencia, con los Umbanda, con todos los brujos que están a la puerta entramos a Facebook y vemos cartelitos de adivinación, tarotismo como algo común. Eso es lo mismo. Y en la iglesia es lo mismo, están adivinando. El Señor me dice, nada más que la gente dice el Señor me dice, pero está totalmente penado por el Señor adivinar. Agorero. El Señor me dice que esto, no, el Señor no te dice nada. Porque cuando se cierra el libro de Apocalipsis se cerraron todo. Acá vemos, ahora vamos a ver un poco lo que eran los profetas y estas cosas. Para que cuando vayamos a Apocalipsis vayamos con paz y con principios. ¿Se entiende? Entonces, no haya quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. A ver, los sortílegos eran personas que adivinaban el futuro mediante la magia. ¿Vieron cómo? Hoy es exactamente lo mismo. A vos te va a ir bien. Viene un hombre. Va a venir un hombre con traje que te va a brindar. Yo me tiraba las cartas antes de Cristo y me contaban todo el futuro y pasaba. O sea que tiene poder, porque están consultando a los demonios. Y el Señor prohíbe esto. Y el hombre necesita saber el futuro. Pero el Señor nos dice que no. Entonces, los sortílegos tienen que ver con los que adivinan el futuro. Después dice, ni hechicero. El hechicero es el que puede dominar la voluntad humana, la voluntad de la persona. Un hechicero es que yo, mediante un hechizo, puedo dominar a las personas y las puedo, una especie de encantamiento.
Esto lo vimos un poquito en Gálatas 5:19, que está lo que son los pecados, aparece lo que es hechicería. Entonces, lo que es hechicería es dominar a una persona. Me gusta Juanita. Bueno, vamos a hacer una atadura, un amarre, vamos a hacer esto. Entonces hacen eso y empiezan a dominar las voluntades de las personas y se empiezan a obsesionar. Y ahí vemos las parejas tóxicas, que hoy las llaman. Entonces, ahí vemos lo que es la hechicería. Y no solamente es eso la hechicería. Yo los puedo hechizar como hacen muchos de los falsos pastores para que diezmen. Los puedo hechizar con psicología, los puedo hechizar con autoritarismo, los puedo dominar a tal punto que les puedo sacar hasta lo que tienen puesto, hasta la llave de los autos, ya con la mirada nada más. Eso es hechicería. Que el hombre está haciendo algo que no quiere. Mujeres golpeadas, que el marido le pega y vuelven y están. ¿Por qué no se va? Porque está hechizada, está bajo este encanto. ¿Se entiende? Y el Señor reprueba y recrimina todo esto. Y todo esto lo encontramos en la iglesia. Mira qué raro. Entonces, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y no estamos hablando de hacer trucos de magia. A veces vemos los religiosos, que por ahí vemos a alguno que hace un truco que, no sé, agarra una lapicera y saca, lo saca. Esos son trucos de magia, que después te lo explican y decís esto. Ah, mirá, eso no es magia. Y tú dices, no hagas eso. No, esos son trucos que te engañan a la visión. Eso tiene que ver. El tema es cuando hacemos magia que representa con consultar a demonios. Así como los hijos de Dios nos juntamos para que crezca el Espíritu Santo, para que nuestra carne empiece a menguar, para estar en obediencia y que el Espíritu nos empiece a guiar, están los hijos de Satanás que hacen lo mismo. Tienen que ayunar a su manera, en lugar de estar en santidad tienen que estar en orgías, tienen que tomar, tienen todo lo contrario, fíjense cómo es. Entonces, de esa manera van incorporando demonios y pueden tener dominio y autoridad. Y el Señor no quiere saber nada de eso con sus hijos. Entonces, seguimos un poquito. Ni mago, ni quien consulte a los muertos. Lo que hay en el más allá no nos interesa. El Señor dice, la muerte no hay nada. Murió Lázaro, no dijo, no muchacho, la verdad que estuve acá, estuve allá. No habla nada. El Señor solamente nos habló un poquito de Lázaro. ¿Qué hacemos cuando morimos? La mente está en reposo y bueno, hay dos teorías. O estamos dormidos hasta que suenen las trompetas o estamos en un estado de conciencia. Están esas dos, pero no hay mucha luz de eso. Entonces no nos enrosquemos mucho en las cosas que no hay luz bíblica. Entonces, no debemos consultar a los muertos. ¿Qué hace Tercer Cielo? Cuando canta, yo te extrañaré. O sea que el muerto le estaba hablando del cielo. Estoy en un lugar lleno de paz, está bomba. Cuando vos mueras vas a venir acá. Y eso están cantando en la iglesia. Esto es genial. Bueno, cuando se cierra la Biblia hay oscuridad. Eso es lo que empieza a pasar. Entonces, versículo 12. Porque esa abominación para Jehová, esto es algo perpetuo para Jehová. No es que dice, hasta Apocalipsis. Ahí sí vale todo tipo de adivinación. No, es desde el principio hasta el final. Entonces, nosotros nos guiamos por principios bíblicos, no por la interpretación de un libro o de un versículo. Entonces, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, porque estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones delante de ti. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, dice, oyen, mas a ti no te permito esto, dice Jehová tu Dios. Jehová no te permite esto. Para nosotros, no nos permite consultar a los demonios. No nos permite, nosotros tenemos que tener la madurez que no nos permiten falsos profetas. No nos permiten gente que venga a adivinar el futuro. Está totalmente sellada la Biblia. A ver, en este momento, yo sé que me estoy metiendo mucho, pero es necesario para entrar con mucho fundamento a Apocalipsis. En este momento la Biblia no estaba escrita y el Señor se revelaba a través de los profetas. Entonces al profeta el Señor le daba mensajes y hablaba. El tema es que habían falsos profetas también. Claro, si habla Moisés, si habla, si habla Samuel, si habla esto, aparecían obviamente falsos profetas. El tema es que, ¿qué hacían en ese momento? Porque si tenemos dos profetas, ¿a quién le creo? Es un problema para el cristiano y era perturbador. Vamos a ver qué es lo que le dice acá. Hay un falso profeta y un verdadero. ¿Cómo hacían en ese momento? Uno era de Dios y el otro no. Y los dos le hablaban palabra de Dios, supuestamente. Vamos a ver qué es lo que les dice para que tengan recaudos contra esto. Entonces, fíjense lo que les dice en el versículo 20. En el versículo 20 del capítulo 18 le dice, el profeta
que tuviera la presunción, que presume, que se jacta, que dice, acá vengo yo con palabra de Jehová. De vuelta, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, fíjense lo que dice Jehová, a quien yo no haya mandado hablar. Este es el muchachito que viene a hablar en el nombre de Dios y viene a hablar cualquier verdura generalmente. Parece porque la mezclan con cosas de Dios, pero no son de Dios. Entonces el Señor dice, cuando aparezca este hombre, le estaba diciendo a este pueblo, cuando aparezca este hombre, dice que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si venía alguno y le decía, vamos a adorar a Moloch, vamos a adorar a cualquiera que no fuera Dios, un Dios ajeno, era digno de muerte. Hoy vienen y te hablan con pañuelos ungidos, a hacer, no sé, un montón de cosas, y no los mandan a matar. Los dicen que son los ungidos y son los millonarios. Es bastante crítica la situación. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Esto es lo que le dice a los cristianos verdaderos. Si en tu corazón decís, ¿cómo sé si es verdad o no? Esta es una pregunta. Fíjense lo bueno que es Dios que le da la luz a su pueblo. Entonces le dicen, versículo 22. Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, fíjense lo que es. Si viene y dice una profecía y no se cumple lo que dice, fíjense lo que le está diciendo. Ni aconteciere la palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. El Señor te está diciendo, si no se cumple lo que dice, yo no lo mandé. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que habían verdaderos profetas y falsos profetas. Entonces, acá vemos que había una confusión, porque los dos hablaban de Dios, pero el Señor dice, el que aconteciere es de Dios, el que no aconteciere no es de Dios. Vayan a apedrearlos. Buenísimo, era complicado, pero tenían que tener discernimiento. Ahora, una vez cerrada la Biblia, sellada, ya no hay nuevas revelaciones. Dios ya tiene en este libro todo lo que nos quiere decir Dios está acá. Entonces, nadie puede venir a contarte algo que no está en este libro. Entonces, el que venga acá a adivinar y a decir tal profecía o tal cosa, ya no tenemos que decir, a ver, si aconteciere o no aconteciere porque se cumplirá o no. No. Falso profeta, porque ya no hay más falsos profetas. Vayamos por último, a 1 Corintios 14. Y vamos a ver lo que es el profeta hoy en día. 1 Corintios 14. 14 era, ¿no? Sí. Lo vimos el otro día también. 1 Corintios. Vamos a ver lo que es la profecía con nosotros. En lo que es, ya con este libro cerrado, que la profecía ya no es como era antes de que venía Dios, me daba un mensaje y yo decía, René, esto. No, ahora tenemos este libro. Entonces, vamos a ver en 1 Corintios 14, versículo 3. Fíjense qué es lo que dice lo que es profetizar. Dice, pero el que profetiza, estos son los nuevos profetas. Estos ya somos nosotros, después de Cristo, ya con la Biblia cerrada. Pero el que profetiza habla a los hombres. A ver, ¿qué habla? ¿Para adivinar? ¿Para decir el futuro? ¿Para hablar esto? ¿Palabra de Jehová? No. Habla a los hombres para edificación. ¿Se entiende? Para exhortación. Para darte ánimo, para hablarte de pero todo con la Biblia, no con revelaciones nuevas, con la Biblia. Para edificación, para que sea edificación en tu vida, para que tomes armas, ejemplos, para que puedas caminar rectamente. Exhortación y consolación. Estamos atribulados, estamos en problemas, sacamos este libro, damos consuelo, damos ánimo y estamos profetizando la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que nos está diciendo Pablo para nosotros? Entonces no es adivinar. Vayamos a 2 de Pedro, para ver qué dice Pedro de este mismo asunto. Y ahí ya arrancamos un poco lo que es la introducción de Apocalipsis. 2 de Pedro capítulo 1, que también va a hablar de lo que es profetizar. Para que tengamos en cuenta de que no se nos está permitido adivinar, ni que nos adivinen. No está permitido que nos profeticen cosas futuras ni cosas locas, para entrar en Apocalipsis con este concepto. El que tenga otro fundamento bíblico para decir sí, se puede adivinar, vamos al versículo y vemos en qué se fundamenta. Pero no se va a contradecir la palabra. Porque a lo largo de la Biblia se prohíbe la adivinación.
Y hoy se usa la profecía, soy profeta para adivinar. ¿Se entiende por dónde vamos? Bueno, Pedro dice en el capítulo 1, versículo 16, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como, habiendo visto, como vuestros propios ojos, su majestad. Acá Pedro está hablando acerca del día de la transfiguración. Si lo leemos todo, vemos que Pedro está diciendo, mi experiencia con Cristo es terrible. El Señor me llevó a mí, a Juan, y se transfiguró y viene con Elías y con Moisés. ¡Wow! Esta experiencia es terrible. Y Pedro pudo haber dicho, vamos a hablar de experiencia, podemos, la profecía, bla, 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 todo bien. Pero Pedro dice, no. Pedro dice, ¿cómo nos vamos a guiar? Vemos, como dice en el versículo 19, cómo es la profecía hoy. Que no es guiarse por las experiencias o por visiones o por sueños. Versículo 19. Dice, teniendo también la palabra profética, acá tenemos la palabra profética. ¿Se entiende? De acá sacamos lo que es exhortación, edificación y consolación, que decía 1 Corintios 14, 3. Entonces, acá Pedro está hablando lo mismo. Pero también tenemos palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura, la Biblia, la bíblica. Vienen a profetizar, no hicieron algo, la palabra es lo más seguro que hay. Esto es eterna y esto no se adultera. Entonces acá tenemos la palabra profética más segura, la cual haces bien en estar atento. Pero Satanás hoy cerró la Biblia. El hombre no está atento a la Biblia, está atento a la fábula, a los cuentos, a las experiencias. Y el hombre viene a contar su testimonio. Vino un brujo a la vereda y le dije, te vas en el nombre de Jesús, y salió fuego de mi mano y los brujos se fueron. Y empiezan a contar historias paparruchadas que ni ellos se la creen. Porque son gente que viven en miseria, en pecado, y no son ejemplo de nada. Porque no se están guiando por las Escrituras. Fíjense, atiendan a estas cosas. A las personas más míticas, que son las que peores viven. Es solamente, fíjense, analícense los profetas, lo que Dios le habla en el sueño, todas esas cosas, y fíjense cómo viven. Nada más analicen. Analicen en el Facebook lo que tiene los contactos, que tengo mucha gente con sana doctrina en el Facebook, y bueno, los saludo. Todos estos libros los podemos encontrar en mi Facebook, que es Sebastián Céspedes, que está en YouTube, que están todos de manera sistemática los estudios. Y hoy tenemos el número 1, que es Apocalipsis. Queda grabado esto, así que lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, entonces lo que es la profecía más segura, dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día aclarezca. O sea que nos está hablando de que esta es nuestra luz. Ninguna profecía. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo decir, mirá, esta antorcha significa que es esta persona. Yo no puedo interpretar de esta manera. Por eso se va a interpretar solamente con la Biblia. Que esto es lo que nos está diciendo Pedro, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El hombre no puede traer profecías, no puede inventar nada. Entonces dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por las Escrituras, por el Espíritu Santo. O sea que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y es lo que nos va a revelar este maravilloso libro. Y ahora vamos a entrar un poquito, porque se está haciendo un poquito largo. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es. Ya vimos lo que es este libro, lo que es Apocalipsis, lo que son todos los libros, y ahora vamos a entrar en este libro que no es un libro esotérico, no es un libro de adivinación, no es un libro histórico. Entonces, ahora vamos a ver que este es un libro profético y que Dios nos va a hablar con símbolos. Con símbolos. A ver, esto es así. Fíjense en los principios que tenemos para estudiar Apocalipsis. Ahora sí ya entramos en lo que es el libro y vamos a ir con seriedad. A ver, yo les voy a dar un ejemplo. Cómo el Señor ya nos viene hablando de estas cosas. Los 4 evangelios. Los 4 evangelios eran 4 puntos de vista de 4 personas de lo que veían en cuanto a Jesús. Entonces ellos redactaban lo que iba haciendo Jesús. Entonces tenemos 2 testigos oculares que fueron Juan, el mismo que escribió este libro, el apóstol Juan, y Mateo, que lo veían.
Después tenemos a Marcos y a Lucas, que de otro enfoque, de otra vista. Lucas, por ejemplo, era más científico, era de hacer cuestionarios, de preguntar y sacar su conclusión. Entonces, uno va a ver una cosa, otro va a ver otra, y cada uno va a tener su mirada, su perspectiva en cuanto a lo que es Jesucristo. Entonces, muchas veces vamos a ver el mismo evento, Jesucristo, y una obra que esté haciendo, y cada uno va a ver lo mismo, pero de diferentes enfoques, diferentes cámaras. ¿Se entiende cómo va a ver lo que son los 4 evangelios? Jesucristo es el actor principal, y tenemos 4 cámaras, en este caso, que enfocan a Jesucristo. Por ejemplo, en Getsemaní, el doctor Lucas, cuando habla en su libro, que lo ve sudar sangre a Jesús. Entonces, ¿por qué vio Lucas esto y los otros no lo pudieron ver? Porque Lucas era médico. Entonces Lucas decía, wow, ¿qué pasó? Acá hay algo que está pasando que está mal en lo físico. Después vemos y hay una respuesta a eso, el alto estrés y todo lo que tenía. Ya lo vamos a ver, cuando estemos ahora en la Semana Santa vamos a ver la cruz y todo eso. Pero Lucas veía eso, que otro ni lo veía, porque como no era médico, no le interesaba o lo pasó por alto, pero vio otra cosa el otro. Entonces, estas son las 4 cámaras que vemos de un mismo actor. ¿Se entienden? Entonces, con este principio más o menos, vamos a estudiar Apocalipsis. Apocalipsis son varias cámaras que van a enfocar un mismo evento. Y el evento va a ser la iglesia de Jesucristo desde la primera venida hasta la segunda. ¿Se entienden? Acá atento, igual esto lo vamos a ver muy seguido. Desde la primera venida, desde que viene el Señor Jesucristo, hasta la segunda, ese va a ser el actor principal. Y van a haber muchas cámaras que van a hablar de este evento. Entonces, una nos va a hablar de una cosa, de lo mismo, con símbolos, y nos va a dar luz. Otra cámara va a ver otra cosa, lo mismo, y nos va a dar otro enfoque. ¿Se entienden? ¿Qué significa esto? Acá vamos a ver cómo vive la iglesia desde que fue fundada hasta que venga el Señor Jesucristo. Este es el enfoque. Este es el principio principal de todo el libro de Apocalipsis. La iglesia desde la primera venida hasta la segunda. ¿Se entienden? Hasta ahí. Todo va a hablar Apocalipsis de eso. Vamos a ver los libros que están agrupados. Vamos a ver el orden, cómo hay que estudiarlo, para que no se nos haga una milanesa en la cabeza. Pero primero, vamos a ver en qué contexto se entrega este libro, que es una carta más. En ese tiempo teníamos, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba preso. Escribía las cartas preso a Corintios. Y decía, bueno, Pablo preso, le mandaba la carta a Éfesos, a Corintios, acá o de donde estaba, y era para edificación de la iglesia. Entonces venían las personas y le decía a la iglesia, esto es para ustedes. Entonces la iglesia, que no sabían cómo manejarse, estaban confundidos con los judíos, con el Cristo, con el Mesías, había gente, había dones, no entendían nada. Entonces Pablo empieza a ordenar desde la cárcel. Entonces, las iglesias agarran desesperado, mirá, estábamos haciendo mal esto, vamos a hacer esto así, esto asá, y empiezan a ordenar la iglesia. Y eso es para nosotros, ¿se entiende? Pedro le da a las iglesias, ¿vieron cómo estaba hablando recién Pedro? La profecía, no se guíen por experiencia, la palabra escrita también, para las iglesias, para nosotros. ¿Se entiende? El mismo principio. Juan se encuentra preso, también como debe ser. Los apóstoles todos terminaron presos, los decapitaron, todos. Los apóstoles de hoy están en aviones privados y, bueno, por algo son falsos. En jet privado. Pero bueno, hay que discernir que, bueno, son de Satanás, no qué sé yo, ya estaban anunciados. Entonces, el apóstol Juan va a escribir las cartas y se las va a entregar a las iglesias de la misma manera que hacían los apóstoles, que Santiago, que era para edificación de la iglesia. Entonces, cuando le va a llegar, en situación inspirado por el Espíritu Santo, era para edificar, para redarguir, para consolar a la iglesia. ¿Por qué? Pablo anota, este fue el último libro que se escribe, y es en el año 95 después de Cristo. Anótenlo. Después, Cristo muere 95 años después. Juan escribe esto y se lo entrega a las iglesias.
O sea que ahí se cierra el canon. Cuando él pone amén en el último versículo, se cerró la Biblia. Y ya el Señor dijo todo lo que tenía que decir. Ya no hay más nada nuevo. ¿Se entiende? Está todo en la Biblia. Entonces, cada apóstol tenía una situación para dar una carta a una iglesia para ordenarla. Entonces, acá Pablo se la va a dar a 7 iglesias. Así como Juan se la va a dar esta carta para 7 iglesias, que es para nosotros también. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, según lo que dice Romanos 16:16, la iglesia es de Cristo. Pablo dice, os saluda a todas las iglesias de Cristo. ¿Cuál es el nombre de la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo. Pero viene el hombre con su superiluminación y le pone el nombre que quiere. Mi iglesia se llama Luz del Cielo y Fuego que Cae. Entonces ya es la iglesia de Cristo, pero es mi iglesia porque ese es mi nombre. Mi iglesia se llama Manantial de Vida, Ríos de lo que quieras. Entonces el hombre se adueña de la iglesia de Cristo y le pone un subnombre, una denominación. Pero el Señor nunca mandó esto en las Escrituras. Entonces, yo por ahí veo que hay una iglesia, no sé, la Universal. La Universal, que son los brasileros, que son comunes. Tienen el nombre. Según ellos son la iglesia de Cristo, pero se llaman la iglesia universal. ¿Qué pasa si yo al lado de la iglesia universal me pongo una iglesia chiquita y le pongo iglesia universal? Solamente pongamos el cartel y veamos el reloj, cuánto tardan en caer supervisores de la iglesia y decir con qué derecho ponen mi nombre. ¿Qué significa esto? Que la iglesia se le atribuyó al hombre como algo propio. Pero ese hombre no murió por la iglesia, esa es la diferencia. Entonces, lo que vamos a encontrar, la verdadera iglesia, es la iglesia de Cristo. No es mía, no es de nadie. Y acá lo que vamos a ver es que Pablo le da a la iglesia de Cristo en Corinto, la iglesia de Cristo en Galacia, los Gálatas, la iglesia de Cristo en Colosa. ¿Se entiende? Ahora, Juan va a dar la iglesia de Cristo, cartas a la iglesia de Cristo en Sardis, en Éfeso, en Esmirna. ¿Se entiende? Nosotros somos la iglesia de Cristo en Berazategui, en Barrio Marítimo. No es mía, no es de nadie, no, es de Cristo. No necesita ningún hombre que ponga un nombre para que se identifique con algo. Entonces, aparecen los pentecostales, que porque están con la pandereta saltando, entonces esta es mi denominación. No, vos no sos nada, vos sos un siervo inútil. El hombre, ¿qué tiene que poner? Atribuir a la iglesia de Cristo. No tiene nada. Aparecen los bautistas. Yo con mi doctrina, evangelizando, esto. Está bien, tienen todos doctrina y viene de Dios. Pero se atribuyen títulos que no son de ellos. Entonces, la iglesia, el hombre no tiene nada que ver. No es, la iglesia es de Cristo. No es ni de Martín Lutero, no es de los testigos de Jehová, no es de los mormones, no es de los adventistas, no es de los pentecostales, no es de los católicos, no es de nadie. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Fíjense cómo estábamos enredados con doctrinas, con enseñanzas, con movimientos, con pastores. La iglesia de tal pastor. Nunca nos animemos a decir eso, la iglesia de Juanito. Porque el hombre es tan inmundo, tan pecador, que ayer justo estudiamos lo que era el templo de Salomón, que toda tu gloria va a estar acá. ¿Qué tiene que hacer el hombre ahí? Gracias a Dios que podemos participar de eso. La iglesia es de Cristo y no necesita de un renacuajo llamado hombre para ponerle nombres y hacer genialidades. Entonces, nosotros tenemos la doctrina que está en las Escrituras. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Chao. Y no es un movimiento de ponerle un nombre, un cartel, la iglesia de Cristo, ahora me jacto que es mi iglesia de Cristo. No, es de Cristo. Entonces, ahí seguramente que hay uno que dice, no, mi iglesia... No, a ver, no tiene nada de malo. Hay iglesias que tienen nombre de dominación, bueno, pero hablamos bíblicamente. Nosotros a rajatabla vamos a lo que nos dice el Señor. Ahora, Juan le va a escribir a 7 iglesias, que ya en poquito lo vamos a ver. Entonces, Juan se encuentra en una isla que se llama Isla de Patmos. Anótenlo si quieren, la isla de Patmos.
Y ahí vamos a encontrar que Juan encuentra su revelación. A ver, vamos con principios bíblicos. ¿Cuál es el versículo más conocido y el más usado por los cristianoides? Los cristianos que no tienen Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo glorioso. Es rápido, simple, sencillo. La otra vuelta encontramos el versículo más corto de la Biblia, que era Jesús lloró. Yo le decía, bueno, ahí le pueden sumar otro versículo más a su alta biblioteca de versículos. A ver, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, leen ese pedacito, pero no leen que Pablo dice, he vivido, he sabido contentarme con riquezas. Pablo era fariseo, estudiaba en la escuela de Gamaliel, tenía muchos honores, prestigio, era un hombre importante y tenía todo, pero por Cristo renunció a todo. A tal punto que pasó hambre. La iglesia de Corinto no querían ofrecer nada, ninguna ofrenda, porque decían, no, este no es un apóstol, ¿quién es este? No querían saber nada. Y Pablo no trabajaba, vendía, hacía tiendas, trabajaba. Entonces Pablo dice, pasé hambre, pasé miseria, pasé esto, pasé penalidades, todo era sufrimiento. Pero todo eso lo pasé porque todo en Cristo lo podía superar. Entonces, ya está hablando como que todo lo puedo en Cristo porque me fortaleció en todo eso. Pero hoy la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece desde un jacuzzi y me va a ayudar en este negocio, fuera de contexto. Entonces, vemos los principios con que se escribe en la Biblia y tenemos que adaptarnos a esos principios. Si estamos al revés, estamos mal. Entonces, Juan no iba a estar en un avión privado porque Pedro estaba viviendo lo mismo, porque Pablo estaba viviendo lo mismo. Entonces, Juan le tocó estar en la isla de Patmos. En esta isla vamos a ver que era una isla rocosas, isla de Patmos. Era una isla rocosas que habían piedras, era una zona estéril, que no crecía nada, seca, fíjense lo que era este lugar, árido, seco, rocoso. Estaba a 60 kilómetros de Asia Menor. En esta isla, era una islita, aislado del mundo. Para escaparte de ahí tenías que otro que Cuba y salir nadando. Era una islita que no había chance de salir de ahí. Y era rocosa, piedras. Y metían a los peores presos a los presos peores que podían haber. A los hombres de peor reputación que había. Entonces, estas personas vivían ahí hasta que se morían. No es que estaban, bueno, como algo como una prisión domiciliaria por un tiempo. No, los que iban ahí iban a morirse. Entonces, ¿cómo morían estas personas? Encadenadas. Sí, anoten que son datos que están buenos para entrar en contexto de cómo Juan, se me mezcla, Pablo y Juan. A veces que mi mente va más rápido que mi lengua y digo cualquier cosa, pero estamos hablando de Juan. Juan se encuentra en una prisión perpetua, ya sabía que iba a morir acá, ya se encuentra en una isla que no se podía escapar, no iba a poder salir nadando, iba a ser como náufrago, imagínense a náufrago, lo mismo. Pero náufrago, bueno, a ver, era una isla más dentro de todo linda, que yo me daba gusto estar ahí, hasta por momentos, pero esta era una zona rocosa, estéril, estaba a 60 kilómetros de lo que es Asia Menor, vivían encadenados. Esto ya era la condena perpetua. Estas personas tenían la misma vestimenta. Con la misma ropa que iban ahí, se iban a morir. Hasta morían desnudos. Porque la ropa se les desgastaban a tal punto que ya no tenían más ropa. Así morían. Por ahí tenían suerte y se morían antes de que se desgaste la ropa y no morían tanto en vergüenza. Así que imagínense lo que es el contexto para leer eso. Entonces, ahí vemos que morían desnudos, dormían en el suelo, entre las rocas, los presos no tenían techo. Yo quiero ser apóstol, muchachos, después de esto. Bueno, o sea que dormían en el suelo, entre las rocas, trabajaban 6 días en las rocas, supervisados por azotes romanos. Supervisados por romanos, con azotes.
Ese era el lenguaje que tenían. Entonces, acá tenemos lo que es el consiervo del apóstol Maldonado de Cayeruna. Eran igualitos, fíjense que igual cómo muere Juan, el apóstol Juan, cómo estuvo viviendo. Y fíjense cómo viven estos apóstoles modernos. Nada más fíjense que son millonarios, aviones privados, todo, y da asco la manera de cómo viven. Pero bueno, en este contexto de aflicción, de dolor, de tristeza, de abandono, de soledad, imagínense todo lo que estaba viviendo este hombre. Pero este hombre vivió con el Maestro, vivió con Jesús, lo vio morir, estaba ahí en la cruz cuando le dice a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cuál era el discípulo amado de todos? Juan. Fíjense lo que era. Vayamos al contexto para ver cómo vamos a entrar en Apocalipsis. Tenemos a Jesús que tenía muchos discípulos. De todos los discípulos que tenía, él eligió 12, que ese era su núcleo interno. Con esos 12, él tenía intimidad con 3 amigos íntimos, que tenía a Pedro, a Juan, y ¿cuál era el otro? Que siempre me olvido. Santiago. Pedro, Juan y Santiago. Estos. Acá tenemos a los con los que más amaba. Después de esto, tenemos al que más amaba, que era Juan. Como nosotros decíamos, Señor, si lo amabas a Juan, tirale un centro, dale un techo, dale comida y que termine sus días dignos. No, el Señor dijo, va a morir así. Pero en esta situación de quebrantamiento, de dolor, de aflicción, de soledad, de abandono total, de escasez, todo, tiene la máxima revelación del libro. Le revela todo lo que es Apocalipsis, que ni él entendía lo que estaba viendo. Entonces, fíjense el privilegio que tuvo este hombre en cuanto a la aflicción, la soledad. Por eso cuando Pablo decía, la aflicción, este aguijón en mi carne, es necesario menguar, que mi carne mengue, que están en aflicción, en soledad. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Entendemos un poquito por qué la aflicción que tenemos es Cancún, pero el Señor nos va a pulir en la aflicción. Entonces, en esta condición, en esta situación, tiene esta revelación. Juan escribe estas revelaciones y envía esto a estas 7 iglesias. Ahora, ¿con qué se encuentran estas 7 iglesias? Acá estaban siendo, porque acá tenemos que ver el contexto de todos para ver cómo impacta esta carta a ellos. Dijimos que en Corinto era una jaula de grillos, hacían lo que querían. Pablo tuvo que ordenar todo eso. A Timoteo empezaba como pastor y lo tenía que ordenar en la iglesia. ¿Se entiende? En Romanos le habla en cuanto a los judíos que venían con la ley, cómo ahora en Cristo estamos justificados, todo tiene un orden, todo tiene un porqué, el orden bíblico. Y acá, este no es un libro que para el fin del mundo, para dentro de 2000 años. No. Juan escribe este libro y llega a las iglesias, a 7 iglesias, 7 es el número perfecto. Acá ya van a empezar a aparecer los símbolos automáticamente. 7 es el número perfecto, ya son las 7 iglesias. Ya es el libro terminado, ya es algo completo lo que vamos a empezar a ver. Y estas 7 iglesias, que nosotros somos una de ellas, pero le da el nombre de estas iglesias, vamos a ver que estas iglesias se encuentran en persecución. Acá es la época de los mártires, donde la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, era perseguida. Los cristianos eran asesinados. En este contexto le llega esta carta. Imagínense la iglesia que llega a esta carta. Viene un mensajero, Pablo le manda esta carta. ¡Ay, por fin! Porque no aguanto más. ¿Por qué? Porque están matando a nuestras familias. A las personas las usaban como antorchas. Los prendían fuego y quedaban ardiendo en las calles. Esto por cuestiones de historiadores, no están escritos, pero habla de que las personas las prendían fuego y iluminaban. ¿Para qué? Para que la gente no sea cristiana, para que no sigan a Cristo. Los llevaban al Coliseo romano y morían en un circo romano literalmente. Morían por leones, morían por todo lo que era en lugar de ir al cine, iban y se divertían como morían la gente. Y ahí estaban los cristianos.
Entonces, se congregaban, se reunían en casas, se reunían escondidos, a tal punto que hasta ni alababan, porque si escuchaban, decían, acá están cantando, y se metían ahí. ¿De qué los culpaban? Decían que eran caníbales, porque hacían la Santa Cena, comían el cuerpo de Cristo y su sangre. Decían que estaban locos porque era el politeísmo y ellos eran monoteístas, ellos adoraban en un solo Dios, entonces eso era locura. ¿Y qué más había de locos? Que vivían en santidad, que no adulteraban, que no robaban, que no mataban. Miren por qué cosas los estaban persiguiendo. Entonces esto tiene que pasar en nuestra vida. Que intenten vivir en santidad y van a ver cómo vamos a ser perseguidos. No a este nivel, gracias a Dios, porque estamos en un tiempo, pero en cierta manera vamos a ser oprimidos. Entonces, estas iglesias que estaban escondidas, que estaban siendo perseguidas, les llega esta carta. Esta carta, imagínense que dijimos que iban a ser para consolación, para exhortación, alientos. Imagínense que abren desesperado a ver qué respuesta hay. Y si nuestros amigos que dicen que es todo literal y que es para dentro de 2020 años, dentro de 2030, ¿y esto para qué lo quiero? 2030 años, cuerno, animales, qué sé yo. Bueno, la cierro. Chao, este libro no nos sirve. No es para nosotros, muchachos. Vamos a anotarlo, pero no es para nosotros. ¿Ese sería el contexto de estudiar este libro? No. ¿Por qué? Porque ellos agarraron las cartas y el Señor le dice, todo lo que están viviendo lo van a estudiar desde la primera venida de Cristo hasta que venga. Ustedes en ese periodo en la iglesia, Apocalipsis, todo esto va a acontecer y es lo que están viviendo ahora, para que tengan luz con lo que está viviendo. Esa iglesia, la que continuaba, la que seguimos, nosotros, todas las iglesias es lo mismo. El mismo periodo para exhortación, consolación y edificación. Entonces, bueno, vamos a empezar con el capítulo 1, pero la semana que viene. Así que bueno, terminamos y los bendecimos. Así que cerramos la transmisión y espero que haya sido edificación. Cortamos la transmisión.